Nuestro objetivo en esta sección, que es el tema 3, es obtener el mejor nivel de paralelismo a nivel de instrucciones, es decir, instruction level paralelismo. Para lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es planificar, ¿no es cierto? Y vamos a planificar en forma dinámica. Vamos a ver que hay dos formas de planificar: en forma estática, que lo va a hacer el compilador, y en forma dinámica, que lo va a hacer el procesador. Una de las cosas más importantes que vamos a tener que solucionar es la planificación de salto, es decir, determinar cuándo el programa va a saltar o no va a saltar de antemano, cuestión de lograr una ejecución continua sin un salto. Y luego la especulación, es decir, vamos a ejecutar especulativamente parte del programa. Especular, o sea, suena muy bien, porque resulta que uno dice, bueno, yo al menos especulo, si entre no hacer nada y especular, preferiría especular, pero especular significa gasto de energía. Entonces, hay que, digamos, si vamos a especular, tenemos que ser bastante asertivos en la especulación. Concretamente, el contenido del capítulo 3 es una introducción al ILP, o sea, el nivel de paralelismo a nivel de instrucciones, técnicas de software, o sea, qué técnicas son las principales técnicas que aplica el compilador para lograr paralelismo a nivel de instrucciones. Vamos a ver la planificación dinámica y esencialmente nos vamos a centrar en el algoritmo de Torres-Mazulo, y vamos a tratar después las dependencias de control, para el cual vamos a hacer predicción de salto y vamos a hacer un tratamiento de los saltos y técnicas para predicción, ¿no es cierto?, estadísticas en forma dinámica. Podemos ver especulación, y la bibliografía es la misma, es la de Harry Patterson, y ver estas cuestiones con el simulador de DLX, ¿no es cierto?, o sea, el Deluxe, el MIP Deluxe. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos en definitiva es ejecutar el mayor número de instrucciones, ¿no es cierto?, por ciclo. Es decir, tratar de obtener un CPI de 1 sería bueno, y si pudiéramos obtener un CPI de 0,5, perdón, de 2, sería mucho mejor. O sea, que si pudiéramos tener dos instrucciones por ciclo sería mucho mejor. Recordemos que nosotros teníamos este problema, que en el CPI ideal, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que poner una penalización que era debida a la aparición de algunas instrucciones que hacían que estas instrucciones, digamos que el CPI efectivo tuviera más de un ciclo por instrucción. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas conocemos? Lo primero que tenemos, el primer problema que tenemos conflicto de recursos. ¿Sí? Entonces, ese conflicto de recursos hemos visto que, ¿no es cierto?, es producido por riesgos estructurales. Por ejemplo, uno de los riesgos estructurales que hemos tenido ha sido la memoria, cuando accedíamos por un dato o cuando accedíamos por una instrucción. Entonces, lo que hemos hecho ha sido replicar la memoria. Ahora, fíjense en lo siguiente: una de las cosas que nosotros podemos hacer en base a esa idea también es hacer una replicación de la segmentación, es decir, ¿por qué no poner dos segmentaciones, una paralela al lado de la otra, y ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos dependencia de datos, ¿no es cierto? Esa dependencia de datos nos va a limitar esto que queremos hacer como replicación. A la dependencia de datos esencialmente las hemos solucionado con un cortocircuito. Es decir, lo que hemos hecho es tomar los datos de donde están disponibles, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho con un cortocircuito. Y después tenemos dependencia de control. Fíjense que las dependencias de control, digamos, sistemáticamente hemos tenido que poner una instrucción, ¿no es cierto?, o poner un slot, ¿no es cierto?, para aprovechar ese hueco que nos queda. El problema del problema de las dependencias de control es que tenemos un salto entre cada 4 y 7 instrucciones. Entonces, este es realmente el problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Que hemos retardado los saltos, es decir, hemos puesto, digamos, de todos modos lo hemos tenido que hacer, y hemos tenido que poner ¿cómo era?, una burbuja ahí. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para explotar el ILP? El primer mecanismo es basado en hardware, o sea, en tiempo de ejecución. Este mecanismo tiene un montón de ventajas, como por ejemplo tener un contexto exactamente de lo que está pasando. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con un contexto exactamente de lo que está pasando? O sea, los mecanismos de software no van a poder detectar que ha habido, por ejemplo, un fallo de página o un fallo de un miss en el acceso a cache. Es decir, esa perspectiva no la tiene, y tampoco tiene la perspectiva del valor de los datos y demás.
Entonces, evidentemente, pues, desde esa perspectiva serían mejor los basados en hardware en tiempo de ejecución, pero no se olviden que esto lo tengo que repetir cada vez que lo ejecuto, y esto, los basados en software, ¿no es cierto? No los repito cada vez que lo ejecuto, sino que cada vez que lo compito. A ver, los dos tienen sus ventajas y los dos son importantes. Entonces, lo que tratamos de hacer es determinar cuándo usamos uno, el otro o ambos. Sí, los basados en hardware, por ejemplo, la gente de AMD, IBM, Intel, todos los usan. Es decir, está toda la información disponible, ¿no es cierto? Y el código es independiente de la implementación. Además, tengo una ventaja muy grande, que es el procesador, ¿no es cierto? Es el que sabe de sus recursos. Entonces, él es el que, digamos, puede decidir con mejor precisión qué hace. Esto, si cambio de procesador donde lo corro, voy a tener problemas. Esto, por ejemplo, está basado en el Itanio, está basado en esta idea, y las dependencias de memoria son muy difíciles de determinar. Observemos que nuestro objetivo es obtener el mayor paralelismo a nivel de instrucción, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué instrucción estamos hablando? Evidentemente de las próximas, no se olviden y no dejemos de ver lo que es la localidad espacial y la localidad temporal. Ahora, entendemos lo que es el bloque básico. El bloque básico, o sea, el BB, es una secuencia de código sin salto, o sea, es un pedacito de código de instrucciones consecutivas, ¿no es cierto?, que no tengan, en realidad, entre una entrada y una salida, es decir, entre una etiqueta de entrada y un salto. ¿Es cierto? O sea, tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Nosotros habíamos dicho que son entre 4 y 7 instrucciones, digamos que más o menos, acordémonos que son 6 o 5 instrucciones como para saber la media. El punto está que hay fuerte dependencia entre estas instrucciones. Cuando yo digo que fuerte dependencia entre estas instrucciones, estoy diciendo que la instrucción que sigue tiene dependencia de la anterior. Es decir, probablemente haya un argumento en la anterior o algún flag o algo que yo voy a necesitar para ejecutar la que sigue. A eso me estoy refiriendo con que hay fuerte dependencia. Bueno, la idea es explotar el ILP entre varios bloques básicos, es decir, bueno, ¿cómo hago yo para explotar el paralelismo entre varios bloques básicos? Entonces, fíjense que una de las cosas que hemos dicho es que haya saltos. Una de las soluciones sería hacer que no haya saltos. Para hacer que no haya saltos, lo que yo podría hacer es predecir con absoluta certeza todos los saltos que hay. Entonces yo estaría viendo un programa, ¿no es cierto?, una secuencia de instrucciones sin ningún salto. A eso me refiero con este caso, que es uno de los casos más sencillos, más simples que podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos paralelismo a nivel de bucle. Fíjense que yo a esto que está aquí, o sea, que acá tengo un for que se va a ejecutar 1000 veces, ¿no es cierto?, de x sub i, ¿no es cierto?, donde x sub i es igual a x sub i más s, más una constante. Entonces lo único que voy a hacer es sumar una constante a un vector. Yo a esto podría poner x sub 1 igual a x sub 1 más s, x sub 2 igual a x2 más s, que yo desenroscarlo, y todas las instrucciones, digamos, las podría ejecutar en paralelo, dado que no hay dependencia entre ellas. O sea, yo en vez de expresarlo como un loop, lo podría haber expresado como una cinta, ¿no es cierto? Y a eso me refiero con predecir el salto y verlo el programa tal cual fuera una ejecución consecutiva. O sea, a ver, la idea es, ¿yo lo puedo transformar a esto en una ejecución consecutiva y ejecutarlo paralelamente? Sí, bueno, entonces ya está. Obvio que va a tener sus implicancias que ahora las vamos a ver, ¿no es cierto? O sea, lo importante acá es la independencia de cada una de esas instrucciones y que yo evite todos esos saltos que tenía. Evite o directamente no los puse y los ejecute secuencialmente. Resumamos un poquito lo que hemos venido diciendo para abordarlo ordenadamente, ¿no es cierto? Y ver cuáles son efectivamente las técnicas de paralelismo a nivel de instrucción. Nosotros hemos dicho que eran dos técnicas que las podemos dividir en dos, que estaban las dinámicas y las estáticas, donde decíamos que las dinámicas las realizaba el procesador y las estáticas las realizaba el compilador. De las dinámicas tenemos la planificación dinámica, ¿no es cierto?, parada por riesgo de datos, es decir, bueno, esto se trata de encontrarle el mejor orden posible para la ejecución de las instrucciones.
La predicción dinámica de salto, es decir, es determinar a ver cómo va a saltar y una vez que yo determine cómo va a saltar, voy a considerar que el programa realmente va a ser una secuencia sin salto, ¿no es cierto? Entonces, paradas por riesgo de control me las voy a evitar. Otra idea muy interesante es lanzar múltiples, ¿no es cierto? Múltiples instrucciones, varias instrucciones por un ciclo. Entonces, esto como decíamos, bueno, vamos a poner la segmentación en paralelo, o sea, vamos a hacer lo que se llama un superescalar. Y bueno, ahí enfrentamos el problema del bloque base. Vamos a ver cómo resolvemos y qué límite tiene esto. Y después ponemos la especulación, o sea, vamos a especular, ¿no es cierto? Entonces tenemos un riesgo de dato y riesgo de corto, es decir, yo voy a tratar de hacer algo especulativamente. Si lo puedo hacer bien y si no lo puedo hacer, me vuelvo atrás. Entonces el problema es cómo hago para volverme atrás. Y cómo hago yo con el control y con los datos para que esto no me afecte cuando haya ejecutado algo que no tenga, digamos, que no haya debido ejecutar. Y después tenemos una cosa que se llama Dynamic Memory Disambiguation, que la idea es la siguiente: hasta que yo no tenga, digamos, yo cuando tengo que escribir un dato en la memoria, necesito dos cosas, evidentemente el dato y además la dirección donde la tengo que escribir. No vaya a ser que, una de las cosas que yo hago siempre es tratar de posponer la escritura lo más posible porque me interesa que darle prioridad a las lecturas, dado que las lecturas son los argumentos de las instrucciones que yo necesito para seguir adelante. Es decir, mientras más argumentos lean, mejor, porque más rápido voy a poder ejecutar o más cerca en el tiempo voy a poder ejecutar las instrucciones que quiera ejecutar. Pero esto me va a traer un problema, que muchas veces voy a tratar de traer un dato que debía haber escrito en memoria y no lo hice. Entonces yo de alguna forma voy a tener que controlar que eso no suceda, es decir, que yo no haya traído o leído un dato viejo, ¿no es cierto?, que no esté actualizado porque todavía no lo he actualizado. A esto me refiero con la desinvestigación de memoria y con las paradas de riesgo de datos en memoria. Después vienen las estáticas, ¿no es cierto? El desarrollo de bucle, que es lo que yo puse en la filmina anterior, después lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no es cierto? Entonces la idea es, bueno, tengo un bucle, lo voy a desenroscar y me voy a evitar todos los saltos. Entonces todas las paradas por riesgo de contra me los voy a evitar porque acabo de sacar todos los saltos. Evidentemente esto va a necesitar que yo renombre los registros, necesite más registros, más lugar de memoria, etcétera, etcétera. Después, alguna planificación del compilador que me analice las dependencias y que lo que haga es cambiarme el orden para, ¿no es cierto?, que yo no tenga riesgo de datos. Después el software pipeline, es decir, para evitar estos riesgos de datos, una de las ideas es hacer, por ejemplo, en un bucle, cuando hay dependencias entre las mismas instrucciones que pertenecen al mismo bucle, digamos, de un conjunto de bucles, empezar a construir otros bucles y esos otros bucles sin dependencia que obtenga yo el mismo resultado, ¿sí? Es decir, hacer un pipeline. Con lo que me evito los riesgos de datos. Y después la predicción estática y especulación por el compilador, ¿no es cierto? Es decir, puedo ver algunas instrucciones, algunas cosas, ¿no es cierto? Inclusive hasta preguntarle al programador si esta va a saltar mucho, va a saltar poco, no va a saltar, si puedo especular o no puedo especular. Entonces, todas estas técnicas son importantes a la hora de evaluarlas para un proyecto. A ver, uno a simple vista dice, bueno, se lo dejo a la dinámica, me compro un procesador mejor y ya está. ¿Sí? Evidentemente la dinámica, todas estas cosas van a estar que metidas dentro del procesador. Entonces todo esto que yo estoy poniendo aquí va a gastar energía y esa energía que va a gastar no solo va a hacer que el procesador sea más caro, sino que en algunas aplicaciones me va a estar vedado. Evidentemente estas técnicas son muy útiles cuando yo voy a poner un procesador, ¿no es cierto?, para usar un propósito específico y un procesador siempre específico y no de propósito general. Si un procesador de propósito, digamos, si esto vaya para cualquier procesador que yo no sé, es decir, este software se va a correr en distintos procesadores, y lo más probable es que estas técnicas no me funcionen muy bien. Entonces, a ver, si yo tengo un embebido en donde voy a correr siempre el mismo software y siempre el mismo procesador, y trataré de que sean estáticos y trataré de comprar el procesador más barato que tenga la menor cantidad de cosas posibles. Si yo voy a correr cosas de propósito general, y bueno, trataré de comprar el procesador que mejor se adapte para
digamos, para ejecutar todas estas técnicas, cuestión de que mi software tenga la mejor performance posible. En fin, cada una de las situaciones va a demandar tuvo una u otra estrategia para solucionar y abordar el problema. Lo que nos va a impedir ejecutar dos instrucciones consecutivas al mismo tiempo son evidentemente las dependencias. O sea, las dependencias hay que determinarlas, es una cuestión crítica, es decir, yo debo determinar las dependencias para obtener el paralelismo. Entonces, fíjense que acá el problema nace de los recursos compartidos, o sea, las dependencias son recursos compartidos. Cuando yo hablo de recursos, estoy hablando de dos cosas, recursos físicos, ¿no es cierto? Y además estoy hablando de recursos de datos, es decir, de que, digamos, en un pipeline, todas las instrucciones no han sido terminadas de ejecutar, es decir, las que están adelante, y entonces yo tengo una dependencia porque la que está adelante mío no ha terminado de ser ejecutada y yo tengo una dependencia, o sea, necesito el dato que ella está produciendo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuáles hay y a qué recursos afectan? Las dependencias son propias de los programas. Evidentemente, son propios de los problemas y el problema está que no se ejecuten instantáneamente las instrucciones. Entonces, evidentemente, eso me genera una dependencia de decir cuántos ciclos yo tengo que esperar para obtener el dato. La presencia de una dependencia indica la posibilidad de operación de un riesgo. Pero la aparición de esta y la posibilidad de parada depende de las características del pipeline. Evidentemente va a depender de lo que estamos diciendo. No lo termine, si tiene cortocircuito va a ser una cosa, si no tiene cortocircuito va a ser otra, y entonces va a depender del programa. Las dependencias indican la posibilidad de un riesgo. Determinar el orden de cálculo de los resultados impone un límite al paralelismo, es decir, en el fondo son las dependencias, ¿no es cierto?, lo que van a hacer que yo tenga un límite o esté limitado en la cantidad de paralelismo que puedo obtener. Evidentemente, si no hubiera ninguna dependencia, yo podría ejecutar el programa todo en paralelo, es decir, todas de un solo ciclo, todas las instrucciones de un solo ciclo y ya está, pero no es el caso. Tratemos de clasificar las dependencias. Veamos los tipos de dependencia, ¿no es cierto? Hemos visto que hay dependencia de datos y dependencia de control. En la dependencia de datos tenemos que hay una dependencia verdadera, que es la lectura después de escritura, o sea que yo estoy ya tratando de leer algo que debía haber escrito antes. Dependencias de nombre. Fíjense en que yo tengo muchas veces que me faltan nombres, o sea que en realidad lo que me están faltando en el fondo son registros. Entonces yo lo hubiera podido poner en otro registro y entonces a eso lo voy a llamar antidependencia, escritura después de lectura y dependencia de salida, escritura después de escritura. Fíjense que esta prácticamente no, pero esta sí yo la voy a poder solucionar. Ya vemos en un segundo cómo es la cuestión. Y después tenemos las dependencias de control que hemos analizado ampliamente en filmes anteriores. Entonces, fijémonos las verdaderas dependencias. La instrucción I depende de la instrucción J. Fíjense que acá está clarito que esta instrucción, ¿no es cierto?, va a depender de esta que está acá, va a depender de esta instrucción que está acá. Dice, la instrucción I depende de la instrucción J. La instrucción I depende de la instrucción J. I produce un resultado que usa J. I produce un resultado que usa J. J depende de K y K depende de I. Bueno, y así sucesivamente puedo tener más dependencias, digamos, encadenadas. Fijémonos a qué nos referíamos en la filmina anterior con la dependencia de nombre, ¿no es cierto? Es decir, reutilizar los registros. Fíjense, acá hay dos introducciones, I y J, donde I precede a J, ¿no es cierto? I precede a J, ¿no es cierto? Y J presenta dependencia de nombre de la siguiente situación. Fíjense que acá, esta que está acá, ¿no es cierto? Bueno, esto lo vamos a llamar antidependencia, escritura después de lectura. Y la instrucción J escribe en un registro, ¿no es cierto?, rango memoria, antes de que I lo lea. Fíjense que lo que pasa es que esta introducción es más larga, porque esta es una introducción de este punto flotante, y esta que está acá es un LOA, entonces esta me va a haber escrito el registro antes de que esta me lo lea. O sea, a ver, cuando vos quieras hacer cortocircuito se va a dar cuenta y va a decir, no, mira, acá no puede. Entonces, en realidad, acá yo no hacía falta que escribiera este registro, lo escribí porque el programa lo hizo así, pero no tenía ninguna necesidad de hacerlo.
Y después la dependencia de salida, escritura después de escritura, ¿no es cierto? Y las instrucciones IJ escriben el mismo registro. Bueno, esto como que no tiene mucho sentido, pero se está dando aquí esto. Entonces, bueno, digamos que tampoco es algo que yo no lo podría haber arreglado. Por eso yo dije que estas dependencias son dependencias sencillamente de nombre. El IEP y las dependencias de datos. Los mecanismos de ejecución deben preservar el orden del programa. Bueno, en realidad lo que debe preservar, lo que debe que, digamos que las instrucciones deben terminar digamos, que deben entrar en orden y deben salir en orden, yo las puedo haber ejecutado en desorden, pero el resultado tiene que ser el mismo en la ecuación de secuencia, o sea, el resultado que yo obtenga tiene que ser el mismo. Entonces lo que yo pretendo es explotar todo el paralelismo posible sin afectar el resultado de la ejecución, o sea, lo que yo quiero hacer es cambiar el orden de las cosas y no afectar el resultado. Para las dependencias de nombre eliminamos dependencias usando otros nombres, ¿sí? Esto es lo más fácil que podemos hacer. En realidad no es lo más fácil que podemos hacer porque en definitiva lo que tenemos que hacer es tener más registros. Hemos dicho que para tener más registros tenemos que tener instrucciones más largas, pero en realidad yo no necesito que esos más registros estén, ¿no es cierto?, en el, digamos, en la instrucción. Podrían estar en el procesador y yo detectar estas cuestiones y que el procesador en realidad haga el renombre automáticamente, como vamos a ver que lo hace en Tomás. Fijémonos aquí en las dependencias de control. ¿No es cierto? Nosotros vamos a decir que cada instrucción depende de un conjunto de saltos y en general estas dependencias se deben preservar para preservar el orden del programa. Fíjense aquí, ¿no es cierto?, que S1 va a depender de P1, o sea, el valor que yo vaya a ponerle a S1, o sea, acá evidentemente estoy diciendo que va a haber algún tipo de asignación, pero va a depender del valor que tenga P1, ¿sí? Y el valor de S2 va a depender del valor que tenga P2, ¿no es cierto? Entonces fíjense que no solo, digamos que un valor va a estar enganchado con otro, ¿no es cierto?, como está mostrando este if que está ahí. Las dependencias de control podrían violarse, se pueden ejecutar instrucciones no debidas si esto no afecta el resultado correcto del programa, es decir, en realidad no lo afecta. Lo importante es lo siguiente, si yo lo podría ejecutar especulativamente. Pero el problema, ¿cuál es? El comportamiento de la excepción y el flujo de datos debe preservarse. A ver, fíjense, el comportamiento de las excepciones. Cuando yo tengo una excepción, ¿no es cierto?, tengo que retomar y tengo que saber qué instrucciones ejecute y qué instrucciones no ejecute. Si yo las ejecuto en orden, es muy fácil. Todas las que están atrás de las que produjo la excepción no se ejecutan en ella. Y el flujo de control el flujo de datos es importante, no se olviden que el flujo de datos es lo que lleva a la ejecución del programa fuera de orden. Si yo tengo los argumentos y lo ejecuto, si el flujo de datos está en desorden, los resultados evidentemente van a estar mal. Veamos concretamente lo que decíamos en la filmina anterior, ¿sí? Fíjense que esta es la dependencia de control y las excepciones. O sea, nosotros aquí tenemos tres instrucciones, ¿no es cierto? Y un etiquete en donde el branch va a saltar a este ticket. Nosotros esta instrucción no la podemos mover aquí adelante y ejecutarla especulativamente. Usted me diría, pero si no le hizo nada, porque no tenía ninguna dependencia, no tenía nada. No, pero si produce un fallo, ¿no es cierto? Y yo le ejecuté acá, después voy a creer que ya ejecute el branch, es decir, que el branch me dio que no saltara, ¿no es cierto? Entonces yo me quedé aquí y seguí ejecutando aquí. Entonces no es posible hacer. Veamos esto con la dependencia de control y el flujo de datos. Se puede mantener el flujo de datos entre instrucciones, productoras y consumidores. Fíjense en que aquí yo tengo una operación, ¿no es cierto?, entre estos dos registros y aquí tengo un branch. Y el branch no tiene dependencia, digamos, con estos dos registros. Y aquí de vuelta tengo esta otra instrucción, ¿no es cierto?, que también involucra, digamos, que el resultado va a parar al registro R1. ¿Sí? OR usa el valor de DU, o sea, esta que está acá va a usar este valor de R1, o sea, si paso por acá, ¿sí?, vamos a tener una cosa y si no paso por acá vamos a tener otra. Entonces a eso me estoy refiriendo con el flujo de datos. Entonces el SSU debe tener una dependencia del comportamiento del salto. El flujo de datos se debe preservar, es decir, yo no la puedo cambiar a esta instrucción de orden
porque cuando venga aquí, ¿no es cierto?, y ejecutar especulativamente, voy a obtener otro resultado si la cosa está mal. Al menos que pueda retrotraerme, como vamos a hacer que lo hago con una cosa con un buffer que se llama row. Veamos qué pasa con la ejecución de este programa y después veamos cómo hacer con alguna de las técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se yo, el unrolling o el pipeline, para mejorar la performance de este lazo que tenemos aquí. Este lazo que tenemos aquí tiene este assembler que tenemos aquí, que estamos mostrando aquí. Fíjense que lo primero que hacemos es cargar, ¿no es cierto?, a F0 con lo que tiene en la dirección de R1. Después hacemos la suma de F0 y F2, que es esta suma que tenemos aquí. Aquí la estamos almacenando, ¿no es cierto?, este valor que está aquí. Aquí hacemos la sustracción de R1 con 8 elementos para ir a buscar el que sigue, y aquí vemos de hacer un branch sobre 0, ¿no es cierto?, al loop. O sea, sobre no 0, digamos, sobre 0, digamos, habría terminado. Entonces lo que nos interesa saber es cada una de estas instrucciones, cuántos ciclos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que esperar para poder usar sus resultados. Esta tabla que está aquí nos indica cuántos ciclos tenemos que usar. Una instrucción que produce un resultado, ¿no es cierto?, o sea, la unidad de punto flotante y la ALU, ¿no es cierto?, y una instrucción que usa los resultados, la latencia son de 3. Fíjense que aquí, si yo uso el resultado y tengo una almacenación de un punto flotante, la latencia es de 2. Ahora lo vamos a ver en el programa que sigue. Y después que tenemos un load, ¿no es cierto?, y cuando lo va a usar en la ALU, y acá tenemos un load cuando lo va a usar el punto flotante. Observen que aquí estas son las entradas, ¿no es cierto? Estas son las entradas. Y estas que están acá son las latencias, ¿no es cierto?, para los datos de la etapa de ejecución. Usemos la tablita que hicimos en la filmina anterior de las instrucciones que producen el resultado, las instrucciones que usan el resultado y la latencia de uso, para determinar la cantidad de ciclos que necesitamos en cada una de las instrucciones que queremos hacer. Este que está acá era el loop que nosotros queríamos, en las cuales nosotros queríamos determinar. Lo primero que tenemos es un load, entonces es un load a F0 de esta dirección de memoria. Si nosotros nos fijamos, un load a un F0 con esa dirección de memoria, lo que tenemos son 2 ciclos, ¿no es cierto? Entonces nosotros eso es lo que tenemos que estar esperando, es decir, vamos a hacer esto más un ciclo que sigue para hacer lo que queríamos, digamos, para obtener el resultado. A este valor que está acá lo queremos usar, o sea, ahora lo tenemos disponible y lo podemos usar, pero queremos hacer una suma en punto flotante, por lo cual nosotros teníamos, si ustedes se fijan en la ALU, ¿no es cierto?, teníamos 3 ciclos más, ¿no? Entonces fíjense que acá estamos esperando estos otros 2 ciclos, ¿no es cierto? O sea, acá esperamos 1 porque teníamos 2, acá esperamos 2 porque tenemos 3, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que hacer una historia, pero al hacer la historia, si ustedes se fijan, en la historia teníamos 0. ¿Sí? Y después acá tenemos una sustracción en entero, por lo cual tenemos que esperar 1, ¿no es cierto? También el punto flotante, perdón. Por lo cual tenemos que esperar 1. Y acá tenemos el branch, ¿no es cierto? En el branch también tenemos que esperar 1. Cuando nosotros sumamos, ¿no es cierto?, nos termina dando una instrucción cada 2 ciclos. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10 instrucciones, que son la cantidad de instrucciones que nosotros tenemos. Estas son todas las esperas que hemos tenido que ir metiendo para calcular. Entonces, en el fondo tenemos un CPI de 0,5, o sea, una cantidad de instrucciones por ciclo de media instrucción por ciclo. Si nosotros reordenamos las instrucciones anteriores, vemos que teníamos varios huecos, ¿no es cierto? Varios huecos quiere decir que teníamos varios momentos en donde estábamos esperando. ¿Sí? Si nosotros las agarramos y las reordenamos, fíjense que acá lo que hemos hecho, tenemos el load. Pero, a ver, nuestras unidades del pipeline están activas. El problema es que no podemos usar el F0, ¿no es cierto? Pero la resta esta que hacemos al último para hacer el salto, sí la podemos tratar y ponerla aquí. Y entonces terminar esperando solamente una introducción de una sola espera, y en el slot poner el store, que es donde vamos a guardar a las instrucciones. Entonces, lo que hemos hecho es reordenar las instrucciones, nos hemos cambiado el orden, pero hemos obtenido el mismo resultado, ¿no es cierto? Y ahora tenemos
6 ciclos, una instrucción por ciclo y 2 ciclos de overhead por el salto, o sea, el salto nos va a meter un overhead. Podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, y lo que podemos hacer es desenroscarlo 4 veces, ¿no es cierto?, para obtener más paralelismo. Fíjense que eso se va a notar acá cuando hagamos el salto, ¿no es cierto?, que, digamos, cuando hagamos la resta, perdón, que vamos a hacer una resta por 32. Entonces, fíjense que hemos levantado el valor, hemos levantado el valor de la memoria, hemos levantado el valor de la memoria, hemos levantado el valor de la memoria, o sea, con lo que hemos hecho 4 loops. ¿Sí? Entonces lo que nosotros ahora tenemos es más paralelismo, más riesgo, renombrado por el compilador. Fíjense que una de las cosas que hemos hecho ha sido renombrar los registros. Fíjense que antes nosotros los poníamos en F0 a los valores. Pero, ¿no es cierto?, para obtener el resultado en F4 y lo almacenábamos. Pero fíjense que en el fondo lo que nosotros queremos hacer es almacenar el resultado. Entonces los gestores, fíjense que acá lo va a almacenar a F8, acá lo va a almacenar a F12 y acá va a almacenar F16. O sea, no siempre va a haber almacenado F4. ¿Qué hemos logrado con esto? Y hemos logrado que, si ustedes se fijan, hemos sacado, ¿no es cierto?, 3 branches. Y no tan solo hemos sacado 3 branches, sino que también tenemos oportunidad de reorganizar esto para obtener este mejor ILP. Fíjense lo que decíamos en la placa anterior. Nosotros lo que vamos a hacer es reordenarlo, ¿no es cierto?, es reordenar nuestro programa para que nosotros tengamos la menor cantidad de pérdidas posible, es decir, la menor cantidad de ciclos de esperas posible. Entonces fíjense que hemos puesto todos los LOA, después hemos puesto todas las sumas. Fíjense que los LOA, ¿no es cierto?, están ocultando los otros, los LOA, digamos, están ocultando los otros LOA. Y, digamos, acá las sumas se van ejecutando porque yo voy a ir obteniendo los valores y después voy a ir poniendo los stores. Seguidamente lo que voy a hacer es la resta de los 32, el loop, y aquí voy a poner este store, ¿no es cierto?, en este slot que tengo aquí. En el fondo terminé ocultando todo prácticamente. O sea, me dio 3,5 ciclos por iteración. O sea, eso es lo que yo voy a... Acuérdense que tenemos 10 al principio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo usé 2 técnicas, una de reordenar y otra de hacer lo que se llama un unrolling. O sea, yo desenrosqué el loop. Pero fíjense cuáles fueron las consecuencias. Acá hay cosas que son obvias, que son las consecuencias de lo que yo hice, ¿no es cierto? Más registro. Sí, o sea, yo necesité más registro. Evidentemente, estos registros los tiene que tener el procesador. Aquí, evidentemente, los registros son explícitos y yo los estoy usando explícitamente. Además de que necesité más registro, ¿no es cierto? El programa me quedó más largo, ¿sí? El programa me quedó más largo. Acá no se nota mucho porque es un programa esencialmente cortito, pero cuando el programa no me entra en la línea de cache y probablemente ahí pueda tener un miss o algo, es decir, que el programa sea más largo es un perjuicio, debería tenerlo en cuenta. Además de eso, ¿no es cierto?, digamos, de esas dos claras desventajas que he tenido, la ventaja clara es el tiempo, ¿no es cierto?, de ejecución a baja. Entonces, el compilador, ¿no es cierto?, planifica para minimizar los riesgos y eliminar las paradas del pipeline. O sea, he hecho dos cosas, he planificado, he hecho unrolling y la cosa ha mejorado sustancialmente. Bueno, ahora vamos a probar con otra técnica que es el software pipeline. Evidentemente en la anterior, digamos, nos quedó que necesitábamos más registro y el programa terminaba siendo más largo. Nosotros podemos mirar a cada iteración, así como las tenemos dibujadas hacia cada una de las iteraciones, esa suma que estábamos haciendo, las podemos mirar así, ¿no es cierto? Y las vamos poniendo en el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos poniendo cómo cada una de esas iteraciones, ¿no es cierto?, van evolucionando en el tiempo. De cada una de esas iteraciones nosotros podremos tomar una instrucción, supongamos que tomamos, como vemos en el dibujo, 5 iteraciones que están acá, y de cada una de esas 5 iteraciones vamos a tomar una instrucción de cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hacemos esto? Y porque suponemos que cada iteración no tiene dependencia con la otra. ¿Sí? Y si nosotros tomamos una instrucción de cada una de ellas, no vamos, o sea, lo importante es que no vamos a tener dependencia. Entonces, el que estamos tratando de hacer, colocar las iteraciones, ¿no es cierto?,
de forma tal que, o sea, construir una nueva iteración, de forma tal que no haya dependencia entre ellas, ¿no es cierto?, entre cada una de las instrucciones, y poder ejecutar todas las instrucciones sin necesidad de meter una espera. Fíjense, esto por qué arranca de acá? Y porque acá como que tiene un transitorio, decía, yo lo voy a hacer, lo voy a arreglar para para hacer lo que se llama llenar el pipeline. Esta línea ocre que yo tengo acá, lo que voy a hacer es para cada una de las iteraciones, correrla una para allá y bajarla una, correrla una y bajarla una, y así voy a ir construyendo todas las iteraciones. Entonces fíjense la idea, si las diferentes interacciones del bloque son independientes, tomemos instrucciones de diferentes interacciones para aumentar el INP. Reorganizamos el bloque de manera que cada instrucción, ¿no es cierto?, pertenece a una iteración diferente, que esto es lo que acabamos de decir aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos hecho es un pipeline adentro de un pipeline, esencialmente eso es lo que hemos hecho. ¿Qué hemos logrado con esto? Y hemos logrado que no hemos aumentado la cantidad de registros y no hemos aumentado el tamaño del bloque. ¿Qué hemos perdido con esto? Y la cantidad de saltos que tenemos es la misma que teníamos al principio. Y además tenemos una cabecera que es tratar de llenar el sistema, o sea, su condición inicial, lograr que el pipeline esté lleno, y en su condición final también lo tenemos que vaciar al pipeline. Fijémonos cómo vamos a hacer esto del software pipeline. Lo primero que voy a hacer va a ser desenroscar un bucle, ¿no es cierto? El bucle que yo tenía lo he desenroscado. Lo segundo que voy a hacer va a ser tomar una instrucción. Fíjense que acá voy a montar la story, acá voy a tomar el AD, acá voy a tomar el LD y aquí voy a tomar el load. Una de cada una distinta, ¿no es cierto? De una instancia distinta del load, ¿sí? Después acá voy a hacer la resta comúnmente y voy a seguir con el loop. Entonces, esencialmente voy a hacer esto. Evidentemente acá va a faltar un pedazo, que es el pedazo, ¿no es cierto?, que me va a hacer falta para llenar el pipeline. Y acá va a faltar un pedazo, que va a ser el pedazo que me hace falta para vaciar el pipeline. ¿Sí? El loop and rolling, ¿no es cierto?, que es este que está acá, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto?, lo que yo he hecho es hacer digamos, alargar las interacciones, y lo que puede haber, este dibujito que tenga acá es un pequeño aliasing. Un pequeño aliasing quiere decir que hay dependencias, ¿no es cierto? Se puede haber una dependencia y ahí probablemente pierda algo, pero la cantidad de saltos son menor y el problema que tengo evidentemente es la cantidad de registro y el tamaño del código. El pipeline, no, ve que no tienen este alias, acá voy a tener el problema al principio, voy a tener el problema al final para llenarlo y para vaciarlo, no voy a tener el problema de dependencia, porque lo voy a haber salvado, porque voy a haber tomado una instrucción de cada una de las instancias del loop, y además el tamaño del código va a ser corto, va a ser igualmente corto, pero los saltos, digamos, que voy a tener van a ser la misma cantidad que tenía antes, ¿no? Entonces, ese va a ser exactamente el problema del pipeline. En esta placa podemos ver cómo estamos actuando, ¿no es cierto?, en un software pipeline con R1 igual a 1000, es decir, vamos a tener 1000 interacciones. Tenemos la cabecera, ¿no es cierto?, y después tenemos la cola, que es lo que estábamos diciendo que iban a ser distintos. Fíjense que lo que hemos hecho acá ha sido llenar algunos registros, que son los valores iniciales que nos hacen falta. Y después acá tenemos las iteraciones. Fíjense que acá tenemos una iteración, ¿no es cierto?, para cada uno de los, digamos, de los cuerpos. O sea, perdón, tenemos una sentencia para cada uno de los cuerpos distintos. Entonces, si ustedes lo analizan acá, van a ver que hemos hecho exactamente eso que estamos diciendo. Fíjense que no es el mismo valor de donde guardamos de donde tomamos un valor de memoria que de donde lo guardamos, porque en uno lo estamos haciendo una operación para uno y el otro estamos haciendo una operación para el otro. Y acá está lo que habíamos recogido del anterior, y acá está lo que yo estoy diciendo, i menos 1 y i menos 2. Entonces, veamos qué hemos encontrado con estas dos técnicas estáticas de explotación del ILP, ¿no? Veamos la comparación. El loop and roll y el software pipeline. Entonces, el tema del loop and roll, tenemos bloques grandes para planificar, es decir, lo que hemos hecho esencialmente es agrandar el BBB. Acuérdense que lo que hemos hecho es sacarle los saltos y desenroscarlo.
Entonces, como consecuencia hemos reducido el número de saltos, pero hemos incrementado el tamaño del código nos ha quedado más grande y tiene que incluir interacciones extra, ¿sí? Y alguna presión hemos hecho sobre los registros, o sea, los registros, digamos, necesitamos más registros, esencialmente eso es lo que quiero decir que tenemos presión sobre los registros. En el software pipeline no hay dependencias en el cuerpo del bucle, ¿no es cierto? Como había acá que nos podía haber quedado algunas dependencias. No hemos reducido el número de saltos y necesitamos iniciar y finalizar el pipeline. O sea, como vemos, cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo bueno de esto es que el compilador lo hace solo y yo lo único que tengo que ponerle es el switch para que lo haga. Y lo interesante es que lo que tengo que hacer es compararlos para ver cómo queda. Y si le avisas en qué máquina lo estás compilando, le vas a hacer un gran favor al compilador para que el software quede mejor.